Bueno, iniciaremos con los errores más comunes que solemos cometer en el momento de programar, descargar o simular en lo que es el software Studio 5000 Designer o Emulate. Entonces, hay que tener en cuenta que uno de los programas principales que vamos a utilizar es RC Linx. RC Linx es uno de los más importantes porque es aquí donde vamos a poder visualizar qué controladores tenemos disponibles en nuestra red. En este caso, como tenemos todo simulado, entonces lo que tenemos que visualizar es el Virtual Plane. Y en la práctica 1 y autónoma 1 es donde nosotros podemos ver paso a paso cómo se crea un Virtual Plane. En ese caso ya lo tengo creado, y aquí observamos que tengo dos controladores, que eso se debe a que en el Emulate yo tengo dos controladores. Algo que suele suceder mucho es que en ocasiones nosotros por primera vez creamos nuestro backplane virtual y creamos nuestro controlador en Emulate, hacemos nuestro proyecto, lo simulamos y una vez terminado sale todo perfecto, pero luego vamos a crear otro proyecto en otra ocasión y por alguna razón Emulate no nos permite simular el proyecto o descargarlo. Entonces suelen salir cuadros de diálogos de error, pero simplemente eso se puede eliminar eliminando el controlador creado en Emulate. Para eliminarlo simplemente damos clic derecho sobre el controlador que deseamos eliminar, que por lo general es el creado anteriormente, y se remueve. Lo que va a pasar en RC Linx es que ya no les va a aparecer con una cruz el controlador del slot 02 porque lo hemos eliminado. Entonces, para evitar esto también lo eliminamos acá y no pasa nada. Ya, de ahí lo que se hace es volver a crear el controlador y se puede simular de la misma manera que se lo hacía antes. Entonces aquí para crear el controlador sabemos que damos clic derecho, Create, y ponemos Emulate 5570 Controller. Damos OK y ponemos Siguiente. Algo muy importante aquí es que si nosotros podemos observar es que nos indica que la versión es 32. Entonces tener en cuenta que nuestro controlador tiene una versión 32, para lo cual cuando nosotros vamos a abrir lo que es Studio 5000 y vamos a crear nuestro proyecto, la revisión de la versión tiene que ser la misma del controlador. Entonces tenemos 32 y dejamos los demás ítems por defecto. Damos Siguiente, aquí también dejamos los demás ítems por defecto y Finalizar. Y se ha creado nuevamente nuestro controlador. Ahora vamos a abrir Studio 5000 Designer, creamos un proyecto, seleccionamos el controlador del Emulate. Suele pasar en las primeras prácticas que escogemos otro controlador, ya que hay prácticas físicas, pero para el caso de que estamos en todo virtual, el Emulate es que nos va a permitir simular los proyectos. Se escoge un nombre y es aquí donde observamos la revisión. Se debe de asegurar que la revisión debe ser 32, tiene que ser la misma que hemos seleccionado en el controlador. Ya. Aquí escogemos el slot del controlador que vamos a utilizar. Recuerda que nosotros en Emulate tenemos 16 slots. Entonces podemos escoger en cualquiera de ellos poder poner controladores, y nosotros vamos a poner en el proyecto que hemos creado el que vamos a utilizar, tiene que ser el mismo, y ponemos Finalizar. Bueno, hay que tener en cuenta que aunque el ambiente de Studio 5000 es muy similar a CCW, existen algunas diferencias en el modo de utilización de los bloques de instrucciones, como por ejemplo en los timers o en los scalers. Existe, por ejemplo,
una variación. Nosotros en Studio 5000 Designer vamos a encontrar los temporizadores, 3 tipos de temporizadores, que es TON, TOFF y RTO, que RTO es el temporizador retenedor. Ya. En el caso de CCW nosotros encontrábamos también el temporizador TP, que era el temporizador de pulso. Entonces, en este caso, Studio 5000 nos permite, a través de unos parámetros que nos incluye el mismo bloque de instrucción, nos permite como que definir unos tramos de función que le pertenecen a ese bloque de instrucción. No sé si me hago entender, pero ya voy a explicarlo mejor. Aquí nosotros observaremos que en la parte inferior vamos a ver el controlador al que le hemos asignado al proyecto. En este caso yo le asigné al 2, que va a ser el del slot mencionado en Emulator. Ya. Nosotros en Main Program, por default, nos va a salir el lenguaje de programación Ladder, que es un poco diferente allá, que nosotros primero añadíamos el lenguaje de programación y nos salía. En este caso, por lo general es por default que nos viene el lenguaje de programación en Ladder. Nosotros queremos otro lenguaje de programación, tenemos que dar clic en Main Program, ponemos Add, y ponemos New Routine y ponemos en tipo los diferentes lenguajes de programación que te permite tener Studio 5000 Design. Y ya. En este caso ya tenemos abierto la página para programar y vamos a poner un contacto. Vamos a poner un contacto habilitador. Bueno, que hay que tener en cuenta que cuando nosotros creamos la variable, es algo que siempre hay que tener muy en cuenta, es el tipo de dato de acuerdo a tu programación o aplicación en la que estás utilizando. Recordar que los bloques de instrucciones tienen tipos de datos definidos a su entrada y a su salida, y nosotros nos tenemos que apegar a dichos tipos de datos. Las variables que creemos para esas entradas tienen que ser las mismas a que los bloques permiten entrar. Entonces, en este caso, como solo es una señal habilitadora, tenemos el tipo de dato booleano. Y así mismo en la bobina creamos, escogemos el tipo de dato y creamos. Ahora vamos a ver lo que les mencionaba de los timers. Suelen existir un poco de confusión en el momento de utilizar temporizadores. Vamos a poner un contacto como señal habilitadora del temporizador y vamos a poner un TON. TON es nuestro temporizador con retardo a la conexión. Entonces vamos a poner como la señal habilitadora. ¿Qué vamos a poner en timer? En timer va el nombre que nosotros le vamos a asignar a ese bloque de temporizador TON. Le voy a poner timer 01. Preset, en cambio, va a ser la variable que nosotros, a la que tiene que llegar ese temporizador, es decir, la variable que nosotros definimos. O sea, si yo quiero que ese contador vaya hasta 5 segundos, entonces hay que recordar que esto está dado en milisegundos. Algo también que tenemos que tener en cuenta es que al darle un nombre al temporizador como timer 01, no basta con solo escribirlo, sino que también tenemos que crear dicha variable. Entonces nosotros añadimos el tag y en tipo variable se nos va a aparecer automáticamente como timer. Entonces lo creamos y ya. Ahora ponemos la cantidad de segundos a la que nosotros queremos que se encienda el temporizador, y en acumulador nosotros vamos a poder observar el conteo que hace el temporizador. Ya. ¿Cuál es la diferencia con este bloque? Nosotros podemos observar en ayuda de qué manera funciona este bloque. Yo les recomiendo mucho que cuando vayan a utilizar un bloque que no han utilizado antes o tienen dudas, siempre acudan a la ayuda para poder observar todos los
tipos de datos y parámetros que vienen con dicho bloque y las entradas a las que tú tienes que asignarles a esas variables. Entonces, por ejemplo, aquí está la estructura del timer. Nosotros tenemos todos estos parámetros. Nosotros ponemos enable, que va a ser nuestra señal habilitadora, TT, que significa cuando el temporizador está encendido, DN es la señal que se habilita cuando el valor del temporizador ha llegado a su final. Pre es el valor que nosotros hemos especificado para tiene que parar el acumulador, y acumulador es el conteo que lleva en milisegundos el temporizador. ¿Cómo funciona? Acá tenemos el diagrama, de manera que podemos observar que en el momento que el acumulador llega al preset, se enciende nuestra salida de N, mientras permanece en 0, lo que hace que TT va a estar habilitada en el momento que esté encendido el temporizador, es decir, en el momento que el temporizador esté contando, que va a ser en el momento desde el que el acumulador comienza en 0 hasta que llega al preset. Una vez que llega el preset, se enciende DN diciendo ya llegué, y el TT deja de contar, entonces TT se va a 0. Entonces, ¿qué nos permite? Studio 5000 trabaja de tal manera de que nos permite utilizar estos parámetros del temporizador para poder hacer nuestra programación. ¿De qué manera? Poner otro peldaño, y aquí es donde vamos a utilizar. Vamos a coger un contacto y vamos a poner timer 01, pero vamos a poner .tt. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí nosotros vamos a tener una señal que va a ser 1 en el momento que el timer esté encendido, que funciona más o menos como cuando quiero un valor en TP. Quiero que TP esté habilitado por 5 segundos, entonces yo le ponía así, lo configuraba con 5 segundos y TP solo se iba a mantener durante esos 5 segundos habilitado, sin importar si mi enable tenía un flanco de bajada. Él tenía que terminar sus 5 segundos. Ya, de tal manera funciona TT, por hacer una analogía. Va a estar encendido durante los 5 segundos que el temporizador esté contando. Entonces vamos, así mismo le ponemos new y lo creamos. Y ya está. Ahora vamos a poner otro peldaño en el que vamos a observar cómo funciona DN. DN se va a habilitar en el momento de que ha llegado a los 5 segundos, entonces se prende, que es la función normal del TO. Entonces así mismo ponemos timer 01, timer 01.de. Ya, eso es todo. Y así podemos ver que el temporizador utiliza estos parámetros para poder programar dentro de Studio 5000. Ahora vamos a simular el programa. Para esto lo que nosotros hacemos es proceder a descargar el programa. Damos clic en la ventana de RCLink Classic, que lo podemos encontrar en la parte superior o lo podemos encontrar en Communications. Aquí observamos el background virtual y aquí seleccionamos el controlador que le hemos asignado al proyecto, que en este caso era el controlador 2. ¿Cómo se hace eso? Hay que recordar que aquí abajo vamos a tener el controlador que les hemos asignado. Entonces, el controlador 2. Si no seleccionamos el controlador que le hemos asignado anteriormente, le va a salir error. Entonces ahora ponemos download, y ya aquí ya podemos encontrar que se nos ha encendido este foquito verde que dice controller OK, es decir que nuestro controlador está listo para simular. Ya. Entonces
vamos a Studio 5000 Logic Emulate y en el controlador del slot 2 ponemos Run y ya, aquí ya podemos simular. Entonces aquí habilitamos y observemos que TT está encendido mientras el temporizador está contando. Una vez que ha terminado, DN se habilita y indica que la salida es 1. Esto se va a resetear cada vez de que se deshabilite la señal que se ha seleccionado como la habilitadora del temporizador. Bueno, y de la misma manera trabajan los demás temporizadores, o sea, tienen los mismos parámetros, tiene TT, DN, tiene el preset, tiene el acumulador. Ya cómo funciona cada uno depende de la instrucción a la que estamos asignando. Cómo funciona cada uno y en sí depende del bloque. En el caso de un TOFF, lo que va a hacer es un retardo a la desconexión. Entonces, para nosotros ubicarnos más en lo que es qué hace estos parámetros, porque dependiendo del bloque de instrucción, el temporizador que estamos utilizando, estos parámetros cambian la manera en la que se habilita o se apaga. Entonces simplemente ponemos en ayuda, ponemos F1, seleccionamos el bloque, ponemos F1 y nos aparece el diagrama de la instrucción de la función. Entonces no es mayor cosa. Ya, para deshabilitar el simulador, lo que hacemos es poner Go Offline y acá ponemos Program y ya, eso es todo. Hay varianza que se puede decir, es cómo funciona RTU. Nosotros podemos coger aquí y poner RTU. RTU funciona con una bobina reset. Recordando que esto es un temporizador acumulador, la única manera que llegue a cero nuevamente su contador es poniendo una señal que me habilite un reset. Entonces yo aquí puedo abrir otro peldaño, pongo una bobina que me habilite y le ponemos la bobina reset, que también lo vamos a encontrar dentro de los timers, y ponemos reset. Y en reset vamos a poner como nombre la bobina timer 01. De esta manera le estamos indicando que a quien se asigna esa bobina es a ese temporizador. Ya. Para ver cómo funciona y el diagrama de tiempo del timer de retenedor, ponemos en F1 y encontramos los parámetros que podrían habilitarse en su función, y acá observamos el diagrama. Como observamos aquí, quien va a permitir el conteo es TT. Enable es la señal habilitadora y observamos que cada vez que enable tiene un 1, entonces empieza a contar. Comienza a contar y va a contar hasta el momento que llega el preset. Una vez que llega el preset, no importa si es que vuelve a haber una señal habilitadora, no va a seguir contando porque ya llegó el preset, y la única manera de hacer de que ese temporizador vuelva a cero es que a la bobina de reset se envíe un alto, y entonces en ese momento el temporizador vuelve a cero. Ya. Entonces de esa misma manera funciona RTU. Y por último vamos a ver cómo funciona RTU. De la misma manera tenemos TT, que va a ser cuando está contando, y DN cuando, vamos a ver, DN se habilita cuando ha llegado al valor, el acumulador ha llegado al valor del preset, entonces se habilita DN siendo que ya llegó, pero igual la salida se va a mantener hasta el momento de que el reset valga 1, entonces el DN ahí vale 0. Vamos. Asimismo, para poder simular, hacemos los mismos pasos, ponemos en el slot del controlador que le hemos asignado, ponemos down,
Yo creo que estos son los errores que más que yo no me di cuenta a simple vista de cómo funcionaban realmente los temporizadores, porque como les he mencionado es un poco diferente, dado que en sí funcionan a través de estos parámetros de T, de N, y de acuerdo a lo que están haciendo y cuando se habilitan ellos es que yo puedo hacer una programación. Entonces, de esta manera se puede ir diseñando lo que es la programación de acuerdo a la aplicación que se le vaya a dar. Entonces ya tenemos el controlador y le ponemos run y ya. Así mismo se habilita, TT va a estar habilitado. Si nos damos cuenta, si yo pongo, ahorita ya llegó a 5, entonces DN parece habilitado. No importa, yo lo deshabilito y él va a seguir en 5000, no importa que yo haya deshabilitado la señal, pero él va a mantenerse en 1 la salida de N. Si yo lo vuelvo a habilitar, asimismo no importa porque igual va a seguir en 5000. La única manera de resetear este temporizador es a través de la bobina de reset y se vuelve a hacer el acumulador. Si nosotros queremos hacerlo cuando esté contando, simplemente reset y prevalece y manda a cero el acumulador. Y eso es todo. Bueno, espero que les haya sido de mucha ayuda y espero que les sirva de algo. Gracias.